es como un hábito parecido a montar bicicleta. Inicialmente nosotros necesitamos las rueditas y luego que alguien nos agarre la bicicleta hasta que podamos montarla solos. Y al leer con nuestros hijos y enseñarles herramientas de estudio bíblico, les estamos proveyendo la escritura para permanecer firmes cuando ellos lo quieran hacer solos. Como que tú quieres aprender a hacerlo, que Sí. primero yo te quiero estar contigo y llevarte a un punto donde tú finalmente lo vas Ujú. a poder hacer independientemente. Bienvenidos al podcast Entre Libros y Abrazos, el lugar donde siempre encontrarás motivación para conectar con tus hijos a través de la lectura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamel Romero y te doy la bienvenida a Entre Libros y Abrazos. Y para mí es una bendición este canal para acercarme a ustedes y de paso motivarlos a leer con sus hijos y que descubran juntos historias hermosas. Y hoy hablaremos sobre el libro más importante y por eso es un episodio súper, duper especial con el cual estoy súper ilusionada, estoy muy ilusionada con este episodio, de que hablaremos sobre el libro más importante. Ese libro es la Biblia y de leer ese libro con nuestros hijos. Y para eso tengo una invitada muy, muy especial. Ella es súper, duper especial también, como es este episodio. Ella junto a su esposo vive y su familia viven en el Medio Oriente. Ellos aman al Señor, sirven al Señor. Y es mi amiga por las redes, aunque no he tenido el placer de conocerla en persona. Pero sí, yo estoy segura que debemos tener decenas de amigos en común. Y yo conozco tu familia y bueno, como que nos conocemos, parece. Así que Aileen, bienvenida. Gracias, Yamel. Para mí un placer. Muy contenta de estar aquí. Bueno, Aileen, tú sabes que tenemos muchísimas horas de diferencia, como 7 horas, y tú estás de noche allá, yo estoy de tarde, pero Ujú. hicimos este espacio para poder compartir de este tema, que a mí me apasiona mucho y a ti te apasiona muchísimo, muchísimo más que a mí, yo creo. Tú sabes que el otro día que estábamos hablando, Aileen, quedamos como, wow, tenemos que grabar algo, yo no sé qué podemos grabar. Y justo entonces publicaste lo de el reto de leer la Biblia en verano. Y yo dije, ya, esta es la oportunidad que puedo tener Aileen para que nos deleite. Eh, Me encanta escucharte hablar y leer lo que escribes. Y bueno, Aileen, antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti y quién eres, Eh, qué haces. gracias, Yamel. Mi nombre es Aileen, como tú dijiste, yo soy una dominicana casada con un americano viviendo en el Medio Oriente. Eh, Nosotros ya tenemos casi 5 años viviendo aquí y nosotros estamos actualmente aprendiendo árabe. Eh, Tenemos 3 hijos, mi hija mayor de 8 años, mi hija del medio tiene 6 y mi hijo más pequeño tiene casi 3. Eh, Me encanta leer, me Exacto. encanta escribir, pero básicamente soy una mamá Excelente. en la casa cuidando a mis hijos y utilizando los momentos y los márgenes que tengo para hacer muchas otras cosas. Aileen, cuéntame por qué empezaste el reto y qué te motivó a hacerlo y dinos entonces cuál es la importancia, por qué leemos la Biblia con nuestros hijos. Bueno, empezó todo porque mi hija mayor tiene meses diciéndome que ella quiere hacer un estudio bíblico con sus amiguitas. Y yo estaba buscando como qué existe para niñas de esa edad, para enseñarlas a estudiar la Biblia, y la verdad que no estaba encontrando demasiado, no estaba encontrando mucho material. Entonces, primero yo estaba pensando, voy a hacer un estudio bíblico de Primera de Juan con ellas. Y lo estoy escribiendo, pero no lo terminé a tiempo. Entonces, cuando ella volvió a decir, mami, que yo quiero tener un estudio bíblico, dije, déjame ver si habrá algún plan de lectura de verano ya escrito, hecho por alguien. Y me encontré con el de Ujú, Sondervan, que realmente fue totalmente providencial. ujú. Entonces pensé, ok, ¿cómo yo puedo preparar entonces una herramienta que me ayude como para enseñarle a mis hijas a hacer el estudio bíblico? Y la idea que tenía en mente era como ver si entonces nos reuníamos con otra amiguita de ella, aunque sea por Zoom,
para que entonces ellas Sí. puedan una vez a la semana como discutir lo que estamos leyendo. Entonces realmente fue iniciado por ella, fue por ver el deseo que mi hija tenía de aprender un poquito más. Pero también Wow. nosotros tenemos el verano que hasta cierto punto no sabemos qué esperar del verano. No podemos hacer Sí. planes, seguro vamos a estar mucho tiempo en la casa. Entonces yo también quería como encontrar algo que nos diera cierta estructura a nuestros días, ya que yo no estoy segura en qué yo puedo contar. Eh, Sí. Eso fue yo creo que la motivación principal. Yo veo que mis hijas, las dos, todavía están en esa etapa de la niñez, donde ellas necesitan como empujoncitos para hacer las cosas, como Ujú. yo no puedo simplemente decirles recojan la sala o ayúdenme, como que yo tengo, o pongan la mesa. Bueno, la mesa sí, porque eso ya lo tiene más, pero yo he tenido que entrenarlas a hacerlo, ok, y repíteme después de mí, que si yo te digo pon la mesa, ¿qué tú tienes que hacer? Recoger la sala, a veces ellas se sienten abrumadas porque hay tantas cosas en la sala, ok, mi amor, vamos a escoger esto, vamos a escoger lo otro, y yo con ellas meterme. Entonces, con el estudio bíblico, yo creo que pasa lo mismo. Yo veo que con mi hija Maya, si yo no le doy dirección, ella como que se siente turbada. Ella quiere leer y ella lee mucho la Biblia, Ujú. pero es como, sí, pero yo no entiendo, y entonces, ¿qué leo ahora? Entonces, yo quería también, como en ese Sí. sentido, como no solamente decirles, tú vas a leer la Biblia, vamos a hacer, tú vas a tener un reto tú, sino Ujú. como, vamos a hacerlo juntas, vamos a, como una Yes. manera de estimularlas y de crear como un entusiasmo de que es algo que estamos haciendo las tres. Y a ellas les encanta tomar té ahora. Entonces, que si preparan una Ujú. taza de té y como tener como elementos donde también como que crea cierta, no sé, como una Sí. calidez. En cuanto a la importancia, Qué lindo. varias cosas vinieron a mi mente. Por un lado, viene en mi mente Deuteronomio 6, cuando el Señor dice, estas palabras de mi ley les enseñará a tus hijos cuando estén haciendo Ujú. esto, pero está presuponiendo que tú conoces la palabra de la ley y que tus hijos Mm. también. En ese momento la palabra de la ley no estaba escrita, así que era todo hablar. Bueno, estaba escrita en las tablas, pero Ujú. y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hablar las palabras de la ley a nuestros hijos. También el Salmo Ujú. 78, 4, dice que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos quién es Dios y sus actos maravillosos. Nosotros Sí. encontramos quién Dios es en su palabra, por lo que tomar tiempo para leer la Biblia junto a ellos nos permite poder llevar a cabo esta labor. Nosotros tenemos como padres la meta de que nuestros hijos cultiven el hábito de lectura y creo que es un acto de gracia de parte de nosotros como sus papás, cuando nosotros decidimos Ujú. como tomarles la mano y ayudarlos a cultivar eso Así juntos. es. Es como un hábito que parecido a montar bicicleta. Inicialmente nosotros necesitamos las rueditas y luego que alguien nos agarre la bicicleta hasta que podamos montarla solos. Y al leer con nuestros hijos y enseñarles herramientas de estudio bíblico, les estamos proveyendo la escritura para permanecer firmes cuando ellos lo quieran hacer solos. Como que tú quieres aprender a Sí. hacerlo, que primero yo te quiero estar contigo y llevarte a un punto donde tú finalmente lo vas Ujú. a poder hacer independientemente. Y nosotros vimos en las escrituras una cultura en el pueblo de Dios de atesorar la palabra de Dios. Ellos la leen juntos, se maravillan de Dios en la palabra, cantan la palabra, oran la palabra. Incluso nosotros vemos al Señor Jesucristo teniendo esa cultura con sus discípulos. Cuando él estaba Sí. en el jardín, ya cuando ellos tuvieron la cena, la última cena, y ellos cantaron un himno, mucha gente, muchos no, teólogos y eruditos dicen que mucho de que probablemente lo que Cristo cantó fue los Salmos 103 y el Salmo 118, que son como esos salmos como se llama el Halal, el Helal, creo. Ujú. Y ellos estaban ahí cantando las escrituras. El Señor Jesucristo oró las escrituras en diferentes ocasiones, él las citaba. Entonces nosotros queremos tener esa misma cultura en nuestra familia, una cultura que atesore la palabra de Dios. Esto lo iba a decir más adelante, pero tú puedes decidir hacer el reto de 100 días de diferentes maneras, no tiene que ser necesariamente el reto de Sonderman, pero el punto es, mi oración Ok, es cuéntame. que lo que tú hagas que lo que sea que tú decidas hacer, que el Señor lo use para obrar en todos nosotros un mayor apetito por Él y una cultura en nuestros hogares de atesorar la palabra de Dios.
Y también creo que es una buena práctica moderarle a nuestros hijos lo que nosotros hacemos cuando tenemos preguntas acerca de la palabra o cuando hay algo del carácter de Dios Ujú. que nosotros no entendemos. Como nosotros juntos decir, ok, Señor, yo estoy tan segura en ti que yo puedo venir a ti con mis preguntas, Señor, yo no entiendo por qué. Y eso yo creo que es bueno, si nosotros queremos crear independencia en nuestros hijos, de que ellos nos vean con un hábito de venir a Dios con nuestras propias preguntas cuando nosotros no Sí. entendamos lo que estamos leyendo. Y reconocer que ellos también van a tener preguntas y estar abiertos. Y si no sabemos la respuesta, decir, mira, cariño, amor, yo no sé, pero yo voy a investigar y cuando yo sepa, hablamos, conversamos, como también que nosotros no lo sabemos todo. Exactamente, eso es muy bueno. Sí, tener preguntas es válido. Y cosas que nosotros no podemos entender. Hoy estábamos leyendo, nosotras por diferentes razones empezamos en Éxodo el reto. Ujú, Y estábamos leyendo hoy Éxodo 10 y 11 y el Señor, y la, dice varias veces que el Señor le endureció el corazón a Faraón. ujú, Son verdades acerca de Dios que a veces nos sorprenden. sí, Eh, entonces, nada, cómo hablar de eso con nuestros sí. hijos. Tú sabes que lo que me gustó cuando vi tu blog, pueden visitar el blog de Aileen en aileen.merck.com, Aileen con AYLINMERCK.com. Y allí Ujú. vi que hiciste, no solamente como que pones el link de Sunderland de todos los capítulos de leer, que son 100 capítulos, y va de Génesis hasta Apocalipsis, pero creaste una guía para como un plan de lectura y Ujú. cómo integras em, como lápices de color para que los niños pongan, si es en azul, los nombres de Dios, en verde, los mandamientos, rojo, cualquier referencia a la obra Ujú. de Cristo. Entonces es como algo interactivo, algo visual, algo Ujú. que me encantó. Y hay un montón de actividades que yo les invito a que puedan descargarla y puedan verlo. Y observación, es como un estudio inductivo que tú le estás enseñando a los niños, pero supuestamente algo sencillo, pero es algo lo que tú y yo hacemos probablemente. Sí, esa era la idea. Pero precisamente tú sabes que te quería decir, después estaba yo pensando, después que lo preparé, que yo lo preparé pensando principalmente en mí, en mi situación inicialmente, pero también yo quiero que las mamás no se sientan como que es una camisa de fuerza, como de que, ay, yo tengo que hacerlo, es todo Ujú. esto, porque ¿cuántos minutos al día yo voy a tener para hacerlo? Yo creo que si yo pudiera decir como dos sugerencias principales, como para llevar a cabo como, o usar esa herramienta, una de ellas es como clarificar tu meta y la otra es clarifica tu enfoque. Entonces, si tú, por ejemplo, como familia, por diferentes razones, no han cultivado el hábito de leer la Biblia con sus hijos todos los días, que esa sea tu meta, simplemente, o nosotros vamos a leer la Biblia todos los días. Puede ser que lean el Evangelio de Marcos o que lean un proverbio o que lean un salmo, no tiene que ser exactamente lo que, como el reto. Eso es más que valioso, el hecho de que esa sea tu meta. Este verano nosotros vamos a Claro. cultivar el hábito Ujú, de lectura de la Biblia. Eh, pero quizá tú ujú, tienes hijos más grandes y tú quieres que tus hijos aprendan a leer la Biblia, a utilizar el método bíblico inductivo. Ah, ok, entonces esa es tu meta. Tú vas a enseñarle a tus hijos el método bíblico inductivo. O quizás tus hijos han leído muchas historias, pero no han leído de Génesis y Apocalipsis. Entonces tu meta es, ok, voy de Génesis y Apocalipsis. Pero ujú, como que escoge una cosa, ujú, no te abrumes con que, ay, tengo que hacer todas estas cosas. Eso por un lado. Y en ese sentido, entonces ujú, clarifica tu enfoque también. Cuando tú decidas, ok, mi meta es que vamos a leer la Biblia, por ejemplo, todos los días. Ok, entonces, ¿cuál va a ser tu enfoque a leer? Mira, yo quiero hacer una lista de las cosas que yo voy a aprender acerca de Dios. O vamos a ver cómo este pasaje nos enseña a orar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar la Biblia este verano. mm, Y ese es mi enfoque a medida que vamos leyendo. mm, De nuevo, es como tratar como de simplificar y hacer como que la herramienta tú eres la que está usando la herramienta, no es que la herramienta te cargue a ti. Sea como tu, ¿cómo se llama? Como sí. un amo. Eh,
Entonces, Ajá, ajá. como que de verdad no quiero. La idea es que sea algo eh, que sea un deleite, pero también Sí. realísticamente, Gamel, tú sabes cómo él lee la Biblia con los niños pequeños. Hoy, por ejemplo, estábamos leyendo, mi hija quería leer afuera, yo no llegué a tirar una foto, pero estábamos afuera como en la terraza, mi hijo chiquito está bajando por el tobogán o sentado, qué sé yo, no sé qué, mirando el camión ¿cómo se llama? Del gas que estaba pasando por la calle. Y mi otra hija le dio sed, se tuvo que ir a buscar el agua, volvió. Entonces la otra, ella aprende moviéndose. Entonces todo el tiempo ella tiene que estar haciendo algo, moviéndose, qué sé yo qué. Es súper Ajá, ajá. interrumpida. Eh, ellas tienen cosas que quieren decir, comentarios. Así que no es de que, ay, todo aquí en Los Ángeles cantando en lo que estamos leyendo la Biblia, sino que con niños. Pero Sí, sí, hay muchas personas que eso le preocupa y dice, ay, pero... Y lo mm, desmotiva también. Pero lo que tú dices es algo normal que puede pasar y tenemos que tener la ujú. expectativa, ser realistas. Pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, ayer le tomé el tiempo para ver cuánto tiempo nos tomaba leer el capítulo de ayer. Y fueron 4 minutos y casi 5 minutos leerlo. Hoy nos tomó casi 10 con interrupciones. Eh, que cuando uno pone un timer también eso como te ayuda a ver, mira, no fue tanto como yo pensaba que iba a ser. Eh, Hoy Ujú. no oramos como ayer al final de leer, simplemente porque la vida continuó, yo no ni sé qué pasó, pero hubo una interrupción y no pudimos orar, pero por lo menos pudimos leer juntas. Eh, pero sugerencias, por ejemplo, en cuanto a eso también, de que tú tienes niños pequeños, tú puedes escoger qué ellos van a hacer, si algunos quieren hacer un dibujo en lo que van escuchando, o construir con Legos la historia que ellos estaban escuchando. Como que, de nuevo, Sí, con esto a lo que voy es que expectativas realistas, como de que no es una camisa de fuerza. El punto es, estamos aquí para dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene poder para transformarnos y de obrar un milagro en la vida de nuestros hijos, lo estamos poniendo a ellos delante de la palabra para que la palabra, que el Señor plante la semilla en su corazón. eh, y van a haber días que no van a ser súper, wow, no vamos a tener sus mega discusiones, van a haber días que no lo vamos a hacer porque pasaron, qué sé la yo, vida 20.000 pasa. cosas, pero eh, esa es la meta, de volver como a eso, a leer juntos. Wow, eso me encanta. Me encanta que lo pongas así, porque eso pasa cuando queremos establecer cualquier hábito en nuestras vidas. Y muchas veces nos frustramos y no continuamos porque somos humanos y tenemos dificultades y tenemos limitaciones y pasan cosas que no esperamos. Entonces hay veces que tú vas a empezar a hacer ejercicio y ya no fuiste. Entonces por eso ya no te desmotives. Al otro día, si Mm, no llueve, sal o si tú quieres, no sé, haz sentadilla en tu casa, si no puedes salir. Pero es como el de saber que no todos los días va a lucir igual. Y con esto de la mm, lectura de la Biblia, eso que dices me encanta de poner a tus niños a dibujar o a pintar algo relacionado a la historia bíblica o a construir con sus bloques. mm. Y eso es simplemente algo que hacemos para ayudarlos. Eso es como que yo pienso que eso los ayuda a enfocarse. Porque están haciendo algo, por ejemplo, con la mano, hasta masilla, por ejemplo, pudiera ser otra opción. Pero a veces cuando ellos están tan enfocados en que no se pueden mover, eso los distrae más. Pero Lo si ellos distrae más. están más, a mí me sorprende eso, sobre todo con mi hija del medio, que ella es kinestésica, es como tan evidente en su vida. Se me vuelve loca. Pero es increíble lo mucho que ella está prestando atención, realmente. Sí, sí, A sí. veces yo estoy Sí, yo sé, como me que ella no me está consta. escuchando, pero ella está ahí dando su vuelta a maroma, por ejemplo. A ella le encanta ponerse de cabeza, Ajá, pero ella está ahí, ajá. eso no es, escuchando, respondiendo las preguntas. Entonces, yo creo que uno tiene que saber cómo cada hijo aprende. Sí, no lo podemos encasillar. ¿Qué más, Aileen?
En cuanto a, bueno, si yo pudiera dar un plug o como un estímulo a leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, Ujú. eh, porque yo sé que no todo el mundo lo va a hacer y yo de verdad que lo que tú encuentres que sea mejor para ti, tú puedes decidir que vamos a estudiar los evangelios, vamos a estudiar Juan, por ejemplo, solamente Juan, y vamos a leer los primeros 5 versículos un día, la próxima sección otro día, no tiene que ser un capítulo al día. Pero si alguien realmente se anima a que no, yo quiero que nosotros queremos hacer de Génesis a Apocalipsis, la verdad es que para mí ha sido muy valioso. Hacía mucho que yo no leía la Biblia así, de Génesis a Apocalipsis. Yo lo leí así por varios años cuando era joven y después creo que pasaron como 10 años antes de yo volverlo a hacer. Pero el verano pasado me puse la meta de hacerlo en 90 días, era el reto. Ujú. No lo hice en 90 días, lo hice como en 124. Wow. Pero fue tan bueno volver a exponerme como la historia, como abuelo de pájaro, como la historia completa y verlo como una sola historia. Porque a mí me encanta Ujú. estudiar Efesios, por ejemplo, libro por libro, pero es como si uno pierde como, uno se pone con una vista como bien miópica y de repente cuando tú lees la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, es definitivamente como te abre tu visión de todo lo que el Señor ha estado haciendo. El Señor decidió revelarse a sí mismo a través de la historia y es una revelación progresiva. Entonces, cuando tú te expones a todo el mensaje de la palabra de Dios, realmente te expones como a más del carácter de Dios. Eh, lo vemos a Él lidiando con su pueblo de generación a generación y las cosas que permanecen igual, las cosas que cambian, cómo Él juzga a sus enemigos. Podemos ver mejor la historia de la salvación, cómo el Señor fue fiel a sus pactos. La historia de la redención. Y es exactamente, en la historia de la redención, el Señor decidió que su palabra era hacerlo a través de la historia de la redención. Ujú. Entonces, conocer eso y permitir que nuestros hijos vayan desarrollando una perspectiva que va más allá de lo que ellos están acostumbrados es muy bueno para ellos. Nos ayuda a todos, pero incluyéndolos a ellos, a tener como una perspectiva que es más grande que ellos, que de ellos mismos. Y ver a Dios grande, supremo, y al mismo tiempo un Dios que se Mm, acerca y que trae un trato personal con nosotros. Y sí. verlo y siendo fiel de generación en generación en generación, la verdad que es muy valioso. Y realmente si lo pueden hacer, yo pienso que es muy valioso, pero es muy valioso también estudiar la escritura de cualquier otra manera, así que no se Exacto. sientan con esa presión. ¿Qué pasa si no lo logramos? Ya yo mencioné ahorita que yo hice un reto el año pasado de hacerlo en 90 días y no lo hice en 90 días, fue Ujú. en más. El punto, yo pienso, es terminarlo, como terminar lo que sea que ustedes se determinen a leer, que lo puedan terminar. Si te toma más tiempo, el Señor sabe tu circunstancia, todo lo que es difícil, pero la meta es que aprendimos todos juntos acerca de Dios y acerca de su Hijo Jesucristo y acerca de quién somos nosotros y de quién Él es por nosotros. Entonces, no, yo pienso que va a haber la sensación como de, ay, hoy saltamos, pues no lo vamos a hacer mañana. No, 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 vuelva otra vez como tú decías Mm, ahorita y vuelvan el punto es que vamos a suponer que te toma 150 días hacerlo, pero me lo hicieron en ujú. 150 días. Sí, claro. Eso es lo que me animaba a mí, no lo hice en 90 días, pero leí la Biblia en 124 como que el punto fue, leí Sí, la Biblia, porque ese es el punto. exacto. El punto no es que fue en 100 o en 105, sino estuviste Sí, con Dios en su palabra. u- uno a veces piensa que si no lo hace como uno se propone, que es mejor no hacerlo. Y no funcionan Ujú, así las cosas. Como alguien que yo conozco siempre dice, como que lo excelente es enemigo de lo bueno. Como que ujú. muchas veces tú quieres hacerlo, ay, lo quiero hacer en 100 días, y si no lo hago en 100 días, mejor no lo hago. O sea, como que esa es la mentalidad que estamos Exacto. exponiendo. Si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer en 100 días, te tomó, qué sé yo, 150, como tú dices, pero lo lograste. Y también les damos a entender a nuestros hijos de que nuestro Dios tiene gracia y podemos
fallar y Él siempre nos extiende su gracia y no nos vamos a... Además, la meta la pusimos nosotros, ¿por qué no la podemos quizá reajustar? No es algo que está escrito sobre piel, no fue un mandamiento divino, háganlo en 100 días. No, y me encanta eso que tú dices, de que Dios es un Dios de gracia, y el punto es que nosotros no queremos poner ningún obstáculo para que nuestros hijos se acerquen a Dios. Entonces, como que vamos a mostrarle que el Dios que realmente nos dice, acérquense a mí. A mí me ha pasado en esos días que, creo que fue la semana pasada, como que no usé mi tiempo como yo hubiera podido hacerlo, y como que no estuve como con el Señor en su palabra. Y el Señor me trajo como a la memoria el ejemplo del Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo, él buscaba cualquier manera para estar con su papá. Es decir, él amaba tanto a su papá, y él estaba él sabía que el padre había dicho, tú eres mi hijo amado. Él sabía lo amado que él era, y cómo su papá se deleitaba en él. Y él lo que quería era estar con él, hacer su voluntad. Y como que la motivación del Señor no era, ay, no, tengo que llenar el día 125. El punto de él era, yo quiero estar con mi papá. Y lo que el Señor como que me convenció de pecado fue, Señor, perdóname, que yo no quiero estar contigo lo suficiente para reordenar mi día, de lo que yo necesitaba. Que si vi un episodio más de, qué sé yo, de un show en Netflix, cuando yo hubiera podido estar leyendo la palabra. Pero el punto es que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos que nuestro Dios, nuestro Padre, es digno él es digno, y Él quiere que estemos cerca, y nosotros queremos hacer todo lo posible para estar con Él, y que su palabra realmente es la que nos da vida, a través de su espíritu. Un consejo que vino a mi mente ahorita, que es algo que nosotros estamos haciendo, porque es algo que a veces nos ayuda a motivarnos, es tener un compañero como de cuentas. A una mamá que lo esté haciendo también, o decirle, invita a alguien, hazlo conmigo, porque también eso te ayuda como cuando uno se desanima, el otro como que no, pero ven, vamos a hacerlo. Eso también fue muy bueno para mí el año pasado, cuando yo estaba haciendo el reto, y ahora este año le pedí a una mamá amiga mía, vamos a hacerlo juntas, y así nuestras hijas también como que pueden disfrutarlo, no solamente nosotros con ellos, sino también ellas entre sí. Sí, es mucho mejor hacerlo así. A mí me consta con todo, hasta cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora el reto, yo estoy leyendo la Biblia en un año, el reto de mujer verdadera. Y tengo un grupo de WhatsApp ahí donde cada mamá, cada mamá no, cada participante anota cuando lee, digamos, el día 147 y pone una marquita que lo leyó. Wow. Y simplemente, sí, y eso me ha ayudado a mí a poder también como rendir cuentas. Y hay veces que si me siento desmotivada, no hacerlo, no para que te vean que tú pusiste la marquita, pero sí fuera muy diferente si yo lo estuviera haciendo sola. Claro. Como que probablemente yo hubiera dicho, ay, no importa que esté retrasada 10 días, un mes, 5 libros, como me había pasado otros años. Entonces, eso me ha ayudado a mantenerme, simplemente tener una persona que tú decís que mira, publiqué en Instagram que hicieran preguntas sobre la lectura bíblica. Hay una mamá que dice: nunca sé qué orden leer la Biblia con mis hijos. Si leerla como si fuera un libro o mezclar Antiguo y Nuevo Testamento. Yo creo que, bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que todo depende de la edad de tus hijos, y de su capacidad para como de interactuar con el pasaje. Quizá va a determinar lo que tú decís, y aún su nivel como de entendimiento espiritual, o si tú crees que él es creyente o no, pues eso quizá determine por dónde empezar. Tú quieres empezar quizá por el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Marcos, o por Primera de Juan. Depende mucho como de cuál es tu meta al leer la palabra con ellos. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, nosotros leíamos siempre un proverbio al día.
Antes de ir a la escuela se leía el proverbio de ese día. Y así que leíamos un proverbio, lo repetíamos muchas veces en el año. Pero, y después en la noche mi papá hacía el devocional, pero era quizás sobre otro pasaje. Entonces, es quizá una manera también quizá como de intercalar un poco. Nosotros, yo creo que todos realmente, yo creo que no hay una sola manera de hacerlo correcto, sino que depende mucho de cómo el Señor esté ordenando sus circunstancias. Sí, y simplemente hacerlo, o sea, yo creo que al final no va a importar tanto el orden si eso te va a limitar a ti de empezar a hacerlo. Como que si empieza. Ajá. Y un proverbio al día es algo que yo he escuchado a muchas personas siempre recomendarlo. Toma el proverbio del día. ¿Cómo estamos hoy? A 5 de junio. Pues entonces lee el proverbio 5. Y por lo menos empezar así. Eso yo creo que es muy bueno, Aileen, esa recomendación. Entonces dice una madre, mi hija tiene 3 años. No sé si es momento de comenzar o esperar a que esté más grande. Todo depende, yo creo que de la habilidad verbal de la niña. Pero yo creo que, aunque sea un salmo al día, uno lo puede hacer con un niño de 3 años. Porque el punto no es que ella esté sentadita con las manos sobre su pierna, aún ella esté jugando, pero ella está escuchando la palabra. Y la palabra de Dios realmente tiene poder. Nosotros no sabemos cómo el Espíritu de Dios puede tomar una palabra y plantarla en su corazón. Entonces, uno quizá no vas a empezar a leer Jeremías o Lamentaciones con ella, pero... Levítico. Pero quizá tú puedes empezar a leer un salmo, tú le puedes leer alguna de las historias de los evangelios. En lo que tú estás leyendo, yo sé de una mamá que cuando ella estaba leyendo la palabra, ella la leía en voz alta y su niño estaba jugando en la sala. Alguien escribe algo que ya tú hablaste, pero quizá tú le puedes hacer algo para motivarla. Dice, ¿cómo tener paciencia cuando los niños se distraen al leer la Biblia? Y volver a intentarlo una y otra vez, como que ella pierde la paciencia de que tiene que hacer una y otra vez. ¿Cómo tener paciencia? Bueno. ¿Qué tú dirías, Yamel? Ser una experta, ser una mamá de 5. Bueno, ella misma lo pone ahí, volver a intentarlo una y otra vez. Eso es lo que yo te diría. Inténtalo una y otra vez. Si algo de disciplina. Y ese día también que evalúes tu corazón cuál es la fuente de la impaciencia. Te lo digo porque hoy mismo yo estaba como respirando profundo. Y yo sentía que mi tono estaba cambiando, mi tono de voz con mis hijos, como yo estaba sintiendo la impaciencia como subiendo. El faraón, dije que el faraón. Exactamente. ¿Tú quieres que te mande una plaga? Pero el punto es que era lo que yo quería controlar la situación. Tuve como que al hablarle a mi propio corazón, es bueno que ellas estén haciendo preguntas. Si no me están obedeciendo, entonces vamos a recordar las reglas, pero recordar el versículo de creo que es en Romanos, que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces a veces estamos aquí haciendo algo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Exponernos a su palabra. Pero entonces queremos lograrlo a través de la ira. Entonces, como el Señor, orarle al Señor, Señor, ayúdame. Porque yo sé que la ira no obra tu justicia. Y si tienen que pedirle perdón a otro, pídele perdón, porque ellos se dan cuenta de que uno está irritado. Aileen, nos quedan algunas preguntas sobre con qué Biblia empezar, libros de historias bíblicas, cómo empezar a hacerlo. Esas son como las preguntas que quedan. ¿Qué tú nos dices? Bueno, yo creo, nosotros con mi hija, primero cuando era una bebé, al principio yo le leía la Biblia, literal, en inglés, pero también usábamos un libro, una Biblia que está en inglés solamente, y también utilizábamos las historias bíblicas de Jesús, así que se llama. Historias de Jesús. Las historias de Jesús. Biblia, historias de Jesús. Esa Biblia a mí me encanta porque muestra cómo cada historia apunta hacia Jesucristo.
Yo creo que diferentes padres van a tener diferentes opiniones y aquí también no me atrevo a ser dogmática. Hay gente que prefiere quizá empezar con libros de historias bíblicas y yo creo que esto tiene su valor, en estás introduciendo a los niños a esas historias. Pero también dejar que ellos escuchen la palabra de Dios misma también tiene un gran valor, por lo que yo decía ahorita, la palabra de Dios, según Hebreos 4, se inspira y eficaz y tiene poder, y dice Isaías 55 que la palabra sale y vuelve y nunca vuelve vacía, siempre hace lo que Dios la mandó a hacer. Si utilizas un libro de historias bíblicas, mi sugerencia es que evalúes cómo ellos presentan las historias, donde realmente Dios es el héroe y no David o Daniel, o como de qué manera ese libro está ayudando a los niños a crear un concepto grande de quién Dios es y pone al hombre en su lugar, porque me encanta lo que dice Sally Lloyd Jones en la Biblia, Historia de Jesús, al principio, porque ella dice que mucha gente dice que la Biblia es un libro de héroes. Dice, sí, pero cuando tú comienzas a leer acerca de esos héroes, tú te das cuenta que tienen muchísimos errores. Entonces, nada, el punto es que si vas a utilizar un libro de historias bíblicas, que sea un libro, que esas historias bíblicas realmente tengan una gran visión de Dios y una perspectiva correcta de quién es el hombre realmente. Algo que quería comentar es que me encantó de la guía que preparaste para la lectura en verano y es algunos proyectos como para hacer con las manos, como crear una línea de tiempo, crear en una cartulina los nombres de Dios que van mientras lo van leyendo. A mí ese tipo de actividades me gusta, me encantan, porque nos ayudan, sobre todo yo soy como muy visual. Y cosas que vi hace 15 años, 20 años, cosas que vi cuando estaba niña, yo todavía las recuerdo. Entonces, como que ese tipo de recordatorios, sobre todo si tú tienes un niño muy visual, nos pueden ayudar a que esa palabra que estamos leyendo, eso que estamos leyendo, podamos recordarlo mejor. Entonces, me gustó mucho este proyecto. Y algo ¿nos podría decir hablar un poquito de eso? ¿Cómo tú lo vas a hacer o alguna sugerencia? Bueno, yo creo que nosotros, por diferentes razones, nosotros nos vamos a enfocar en hacer una lista del carácter de Dios. No que nosotros vayamos a obviar necesariamente, yo le decía a las niñas, recuerden dónde cae esa historia en la línea del tiempo, pero nuestras hijas todavía están en un punto de sentirse como muy enraizadas aquí en ese país. Ellas están todavía sintiendo como cierto nivel de duelo por las pérdidas que ellas han tenido. Ellas se han mudado 3 o 4 veces en sus 6 o 8 años de vida, pero de país a país y de como que realmente han sido, son 3 países en 5 años. Eso ha sido mucho para ellas y para nosotros la vida aquí en Jordania hasta cierto punto es relativamente, no tenemos una vida en comunidad muy como estábamos acostumbrados en el otro país que vivíamos antes de aquí, y eso ha sido muy difícil. Tenemos cierto nivel de soledad y nuestras hijas como que una de ellas me decía el otro día, yo no creo que Jordania nunca se va a sentir como verdaderamente en casa. Entonces la semana pasada cuando yo oraba por eso, yo le decía, Señor, hay cosas que yo no las puedo hacer yo. Hay una obra que solamente tú la puedes hacer, pero ¿qué me toca a mí hacer? Y el Señor me trajo a la mente como lo que hicimos fue ayer, yo le dije a mi hija que hicieron un dibujo de una casa. Le dije, la Biblia dice que nosotros vivimos en Dios, que Él es nuestra morada, que nosotros nos movemos dentro de Él. Entonces vamos a aprender acerca de quién es nuestra morada. Entonces ese yo creo que va a ser nuestro enfoque por la situación particular de nuestra familia. La línea del tiempo, a mí me encanta esa idea. Yo quisiera ver si en algún momento la podemos hacer. Y algo que es muy súper, a nosotros nos ha ayudado mucho. Yo no sé si existe esto en español, pero mi esposo, por ejemplo, leyó el libro de Juan con mis hijas hace un tiempo. Y en la versión del app de YouVersion tenían videos de la vida de Cristo del Evangelio de Juan. No sé si eso está en español, debí haberlo buscado antes de la entrevista, pero si pueden encontrar recursos como audiovisuales que ayuden a que las niñas vean
a los hijos, perdón, puedan ver como la historia que ellos están leyendo, que la puedan leer como viviendo la vida. Eso pudiera ser muy útil. Y también el Bible Project tiene todos sus videos en español. Y eso es buenísimo. Entonces, si quieren, por ejemplo, estudiar el Evangelio de Juan, yo creo que va a haber gente que va a terminar leyendo el Evangelio de Juan, porque lo he dicho tú puedes buscar Juan Bible Project y te da todo como una guía rápida de lo que se trata el Evangelio y por qué lo escribieron. Y eso es súper valioso. Aquí en este episodio tienen un montón de ideas que nos ha dado Aileen. Yo voy a dejar todos estos links, lo voy a dejar en las notas del programa y también va a estar en mi blog, entrelibrosabrazos.com/episodio 6, y van a estar ahí. Y otra Biblia que estaba mencionando ahorita es la Biblia Aventura, que es una Biblia que tenemos y es para niños que ya saben leer, y me gusta porque es una Biblia completa, pero tiene muchos recursos para poder entender un poco del contexto del texto que estás leyendo, algunas palabras que pueden resultar difíciles, las explica. También hace como lo que le llamamos referencia cruzada con algunas otras historias, que eso a mí me encanta también. Por ejemplo, si vas a leer el libro de Marcos, ¿quién escribe este libro? ¿Por qué escribe este libro? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué ocurre en este libro? Todo eso lo tienen en la Biblia y me gusta mucho. Está en la Nueva Versión Internacional y tiene 2 diseños, uno para chicas, que es el que yo tengo, que es rosado, así brillante, con verde, muy bonito, y es todo con el tema de explorar y como que la Biblia es un tesoro y muy bonito. Y el de los chicos es marrón, así como tipo explorador. Qué chévere, wow, muy súper. Sí, esa Biblia yo la tengo y la recomiendo. Y en inglés hay un montón. Pero bueno, tenemos esta para ustedes en español que conocemos. La Biblia de Historias de Jesús de Sally Lloyd Jones, también la pueden conseguir en español y creo que es un también muy buen recurso para comenzar a leer la Biblia con los pequeños. Y si vas a invertir ya en una Biblia un poquito más costosa, o sea, para niños pequeños, yo te recomiendo esa porque te va a durar mucho tiempo. Y como decía Aileen, cada historia nos apunta a nuestro Salvador, así que es excelente. Mi papá escribió también un libro acerca de eso. Ay, sí. La más extraordinaria historia, jamás contada, creo. También ese es otro recurso que pueden usar. ¿Y quién es tu papá? El pastor Sugel Michelén. Exacto. El pastor Sugel Michelén. Y yo no sé si sigue en Facebook, pero él lo leyó el otro día en video y está... Si lo encuentro, lo voy a poner también aquí en las notas del programa. Entonces, Aileen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos... Un placer, de verdad. Gracias a ti por permitirme compartir contigo. Me encanta. A mí me encanta tu podcast y tu cuenta de Instagram me fascina. Gracias de verdad. Yo te digo que el otro día hablando contigo me inspiré muchísimo. Wow, tenemos que hablar. O sea que lo que te digo con esto, que te extiendo, como que te tengo una invitación abierta para hablar aquí conmigo cuando tú quieras. Gracias. El Señor te bendiga. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Doy gracias a Aileen porque viviendo en el Medio Oriente, yo en Santo Domingo, pudimos cuadrar a tener esta conversación, aún con la diferencia de horarios, pero muchísimas gracias. Y todas las referencias que dijo Aileen de recursos, de videos, de aplicaciones, de Biblias, todo eso lo voy a dejar en la descripción del programa, aquí en la plataforma de podcast donde estés escuchando, o también puedes entrar a mi blog entrelibrosyabrazos.com/episodio 6. Si te animas a hacer este reto, por favor, tómate una foto, hazme un tag en Instagram o simplemente házmelo saber, envíame un mensaje. Me encantaría saber que estás haciendo el reto o si te animas.
Si necesitas cualquier otra información, no dudes en enviarme un correo en info@entrelibrosyabrazos.com o escribirme directamente en mi Instagram, Entre Libros y Abrazos. Quiero recordarte que este podcast y todos están disponibles en mi canal de YouTube también y en las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Stitcher, todas las plataformas. Incluso puedes buscar en Google Entre Libros y Abrazos podcast y te van a aparecer muchas opciones donde puedes escuchar. Agradezco que hayas llegado hasta aquí y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Ahora ve y descubre todas las historias que encuentras en un libro y un abrazo. Visítanos en entrelibrosdyabrazos.com.